23 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Lo invitamos para hablar sobre este trámite de extradición de alias Fito, un hecho importante en la justicia ecuatoriana en medio del conflicto armado interno, quien se fugara de la cárcel de Guayaquil en enero del año anterior. Ha sido recapturado y debe responder a la justicia. Una de las expectativas es cómo viabilizar la extradición. La audiencia está prevista para las 15 horas de hoy. ¿Qué debiera ocurrir en este proceso? Doctor Ismael Quintana, muy buen día. Bueno, buenos días, Miguel. Un abrazo para usted, por supuesto, también un saludo cariñoso para la audiencia de Radio Democracia. Bueno, finalmente, ahora sí, creo que muchos vemos con satisfacción que el gobierno de los Estados Unidos haya requerido formalmente el pedido de extradición para este ciudadano, para este delincuente. Y ahora sí, formalmente podemos hablar ya de un proceso de extradición, al punto de que, como usted bien anota, al día de hoy ya tenemos convocada esta diligencia que se va a hacer por medios telemáticos ante el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Ahora, yo creo que la gente debe saber que las extradiciones no son procesos sencillos tampoco, ni esto es cuestión de que ya el pedido ha venido por parte de Estados Unidos y mañana o pasado mañana subimos a este delincuente en un avión y lo enviamos extraditado a Estados Unidos. Quienes queremos ver que este señor enfrente la justicia como corresponde en un sistema judicial que funciona 10,000 veces mejor que acá, con más independencia, donde hay un sistema penitenciario que ofrece muchísimas más garantías de las que nos puede ofrecer el nuestro para efectos de que este señor cumpla sus penas, sus condenas y sus procesos. Queremos que este proceso de extradición se haga bien, porque estamos frente a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una tradición muy formal, muy rigurosa, muy exigente en materia de extradiciones, a tal punto de que si Ecuador hiciera mal el proceso que ahora está apenas empezando, eso pudiese ocasionarnos problemas hacia futuro. Ahora, digamos, una vez que el pedido de extradición ha sido recibido por parte de Cancillería, como establece nuestra ley de extradición, que es muy antigua, del año 2000, Cancillería, entiendo yo, ha hecho ya la primera calificación respecto al pedimento de extradición, que debió haber venido con alguna documentación de respaldo, fundamentalmente, como exige nuestra ley, la ley debidamente traducida que basa las acusaciones por las cuales Fito está siendo requerido por la justicia norteamericana, y además, en este caso, la sentencia o la orden de captura o su equivalente a una prisión preventiva en términos de proceso penal ecuatoriano, entre otros requisitos que tenían que haber sido revisados por la Cancillería y que, una vez revisados y calificados, han sido remitidos al presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien debe hacer una segunda calificación sobre estos requisitos, además de una relación circunstanciada de los hechos, los procesos que se están siguiendo contra este señor allá, las penas que se le pretenderían imponer, y con eso se ha convocado a esta primera diligencia. Hoy propiamente, querido Miguel, no es una audiencia de extradición. Creo que en eso hay una equivocación en los términos que se está empleando en la Corte Nacional de Justicia. Hoy lo que tenemos es una diligencia previa, una suerte de audiencia donde el presidente de la Corte Nacional de Justicia le va a preguntar al procesado, al extraditable Fito, si conoce las razones por las cuales Estados Unidos, el gobierno estadounidense, le ha pedido al Ecuador el envío de él en extradición hacia los Estados Unidos, y si sabe a lo que va a enfrentarse allá. Y a partir de eso, se le va a pedir el consentimiento, ¿no? Eso es lo que establece nuestra ley de extradición, lo que establece el reglamento a la ley de extranjería en esta materia, es que hay que pedirle a este extraditable el consentimiento. Entonces, Fito básicamente tendrá que decir si acepta o consiente, o si no acepta o no consiente
la extradición. Sería maravilloso para efectos de ahorrarnos tanto tiempo que Fito consienta la extradición, porque en el evento que Fito diga sí, acepto ser extraditado a los Estados Unidos, el proceso acá en Ecuador se simplifica y se va a producir una suerte de extradición acelerada, toda vez que con eso se abre la posibilidad de que Swing resuelva lo más pronto posible la extradición, sin perjuicio de que va a tener que revisarse algunos requisitos que si el tiempo nos da, pues los podemos conversar. Tal vez la cosa se puede complicar en el evento que Fito, y ese probablemente es el escenario más viable hoy, que es que Fito se oponga a la extradición, porque en el evento que él se oponga a la extradición, igual vamos a tener que volver a una audiencia, ahí sí propiamente ya de extradición, en 15 días, a contar desde hoy, donde Fito tendrá 10 días para presentar su defensa por escrito. Va a tener que intervenir la Fiscalía General del Estado, va a tener que intervenir, incluso si es que así lo estimara, el gobierno estadounidense, Fito con su defensa, y se tendrá que discutir y probar ya propiamente el cumplimiento de los requisitos que se establezcan tanto en los tratados que tenemos suscritos con Estados Unidos, como la ley de extradición y nuestra ley o reglamento a la ley de extranjería, que curiosamente contempla algunas condiciones relacionadas con los procesos de extradición. Y sobre la base de esto, entonces, finalmente José Swing podría tomar una decisión de si concede o no concede la extradición. Esa decisión luego pudiese ser objeto de un recurso de apelación por parte de, en este caso, del extraditable, si es que corresponde, con lo cual eso subiría a conocimiento de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, que tomaría en ese escenario una decisión de instancia definitiva en el ámbito jurisdiccional, porque una vez que esto se resuelva en lo judicial, pasa nuevamente a manos de lo político o diplomático, porque finalmente el presidente de la República tomará una decisión. Ahora, el jefe del Estado solamente puede tomar una decisión, y es que si es que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, por si acaso, estimase que la extradición no procede porque no se cumplen los requisitos, el presidente de la República no podría tomar una decisión contraviniendo lo que ya se resolvió en el ámbito judicial. Es decir, por ejemplo, él no podría decir, igual yo concedo la extradición, pero en cambio, si es que desde la Corte Nacional de Justicia se acepta la extradición, el presidente de la República, lo único que podría hacer es estimar que no procede la extradición y negarla en instancia definitiva. Y si no, pues caso contrario, ratificar aquello y terminar concediendo la extradición. Entonces, querido Miguel, con esta primera intervención, lo que he querido hacer notar a la audiencia es que los procesos de extradición no son sencillos, no son soplar y hacer botellas, como decía al inicio de esta conversación, y es más, en el fondo habrá que ver el cumplimiento de algunos requisitos que se establecen en diversos instrumentos jurídicos que el presidente de la Corte Nacional de Justicia tiene que revisar a partir de este día en que Fito tendrá que decidir si consiente o no la extradición. Doctor Ismael Quintana, por su explicación clara respecto de este tema, lo correcto sería decir, esta es la primera audiencia dentro del proceso de extradición que se realiza, que si acepta el reo, se va a viabilizar, se va a facilitar, se va a agilizar el proceso. Sin duda alguna, eso es lo correcto, es decir, esta es apenas la primera diligencia, una suerte de primera audiencia dentro del trámite de extradición, y efectivamente, si es que hoy el extraditable señalara su consentimiento en ser extraditado, la cosa ahí sí que se facilita, porque inmediatamente el presidente de la Corte Nacional pasa a tomar ya una decisión. Nos ahorramos la segunda audiencia, nos ahorramos eventuales recursos de apelación, que es lo que en estos casos nos tomaría más tiempo. En este caso, inmediatamente el presidente, con el consentimiento del extraditable, me refiero al presidente de la Corte Nacional de Justicia, pasa ya a hacer un análisis de fondo. Entonces tendrá que revisar doble criminalidad, que las conductas penales por las cuales el extraditable es requerido en Estados Unidos también estén tipificadas
como delitos en Ecuador, o al menos haya algún tipo penal que se lo asemeje. Además que los delitos por los cuales se solicita la extradición sean susceptibles de extradición a la luz de los tratados de extradición que tenemos suscritos con Estados Unidos, que son bastante antiguos, de 1872 y un complementario de 1939, sin perjuicio de tener que hacer una revisión en la Convención de Naciones Unidas sobre Crimen Organizado Transnacional. Por ejemplo, el otro día yo revisaba el tratado de 1872 y ahí se habla del tráfico de drogas, de sustancias estupefacientes, que es uno de los cargos por los cuales el extraditable está pedido en extradición. Sin embargo, el tráfico de armas, que es otro de los cargos o delitos, no está en el tratado. Entonces, en este caso, el presidente de la Corte Nacional, para efectos de poder conceder la extradición también sobre esa conducta, va a tener que revisar la Convención de Naciones Unidas sobre Crimen Organizado Transnacional, verificar que los dos estados, tanto Estados Unidos como Ecuador, formemos parte de ese instrumento internacional y a partir de eso ver si se puede conceder la extradición por todos o uno o varios de los cargos por los cuales Fito es requerido en Estados Unidos. Penas mínimas a privación de libertad de 2 años, que me parece que se superará ese examen, dada la gravedad de los delitos por los cuales este delincuente es requerido ante la justicia norteamericana, que no se hayan producido caducidades o prescripciones según la legislación estadounidense, básicamente, que no vaya a ser sometido a tratos inhumanos, crueles, degradantes o pena de muerte, que eso es algo que está comúnmente prohibido en la normatividad de extradición, entre otras condiciones que merecen un análisis minucioso y detenido, además de responsable por parte del presidente de la Corte, insisto, para que la extradición salga bien. Si queremos que no salga mal, hagamos como vemos que se están haciendo muchas cosas en este país, a la sordina, al buen tuntún y de manera acelerada, para que el día de mañana Estados Unidos nos observe el proceso de extradición y determine alguna irregularidad. No, creo que las cosas hay que hacerlas bien, de la manera más rápida posible, sí, por supuesto, pero también hacerlas cumpliendo a rajatabla el procedimiento establecido en nuestro ordenamiento jurídico y los tratados que tenemos suscritos con Estados Unidos. Por cierto, cumpliendo todos esos requisitos como usted señala, sí está allanado el camino para una extradición en vista de que hubo la consulta popular que echó abajo el artículo 79 de esa nefasta Constitución del 2008, que decía originalmente, artículo 79, en ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano, su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. Eso aprobaron en Montecristi. Ahora, con la consulta popular se allana el camino para esto. Efectivamente, ese fue un primer paso, porque si el presidente Noboa no hubiese formulado ahora sí con corrección y diciéndole al país la verdad de lo que implicaba un proceso de extradición de un ecuatoriano a suelo extranjero, no estaríamos hoy hablando de la extradición de Fito, estaríamos diciendo que hay una norma que por tradición absurda en Ecuador y por sesgo ideológico de quienes instauraron la Constitución de 2008, ahora esa norma nos impediría, pues usted está leyendo una norma que apenas estuvo vigente hasta mayo del año anterior. Es decir, hace poco más de un año, Fito no habría podido ser ni siquiera solicitado en extradición, y si se lo hubiese solicitado, Ecuador habría tenido que dar una sola respuesta, que es que Ecuador no permite la extradición de ecuatorianos. Así que ese fue un primer gran paso. Pero como se dijo en su momento, la extradición no es cuestión, como en algún momento decían algunos, la extradición no es un tema de yo subo en un avión y envío a mansalva delincuentes de acá a territorio extranjero, porque eso no es así. Como hemos visto, primero se requería el levantamiento de esta absurda prohibición, que afortunadamente la mayoría aprobamos en urnas, luego que haya el requerimiento de una extradición de un ecuatoriano hacia el extranjero, ya se ha producido aquello, pero sí creo yo que en las audiencias o en la audiencia que se va a producir ahora ante la Corte Nacional de Justicia, va a ser un tema que el presidente de la Corte Nacional va a tener que dilucidar. Sin temor a equivocarme, la defensa del señor Fito
va a indicar que se está pretendiendo aplicar con efecto retroactivo esta disposición constitucional reformada en la que ahora sí se permite afortunadamente la extradición de ecuatorianos al extranjero. Es algo que creo yo que va a someterse a debate ante el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Personalmente, yo creo que no hay una aplicación retroactiva de la disposición constitucional, más allá de que las conductas criminales por las cuales Fito está siendo requerido en Estados Unidos pudieron haberse cometido antes de la vigencia de la reforma constitucional del artículo 79, que se refiere a la permisión ahora de la extradición de ecuatorianos al extranjero, porque la acusación, que es lo que a mí me parece que abre el camino a esta extradición, se ha producido con posterioridad a la reforma constitucional. Apenas me parece que en abril o mayo de este año, la Corte de Brooklyn, allá en Estados Unidos, esta Corte Distrital de Brooklyn formula, podríamos decirlo en términos de nuestro proceso penal, le formula cargos al señor Fito y ordena que sea, pues, de algún modo presentado ante la justicia norteamericana. Y eso se ha producido con posterioridad a la modificación constitucional, de tal manera que personalmente yo creo que no hay una aplicación retroactiva de la norma constitucional, pero sí soy consciente de que este es un tema que va a generar debate jurídico en esta audiencia y espero que el presidente de la Corte Nacional de Justicia tenga toda la solvencia como para zanjar este predicamento que, insisto, Miguel, pienso yo que se va a presentar, salvo que se produjera hoy un escenario que no es del esperado, de que este delincuente consienta su extradición y no ponga ninguna clase de objeción u oposición a este proceso, y eso acelere, como hemos dicho, la posibilidad de una extradición de él a Estados Unidos. Ahora, esta será decisión de la defensa de alias Fito. Sin embargo, más allá de las disposiciones estrictas que usted nos ilustra, con pragmatismo y para una sobrevivencia en medio de la inseguridad, la violencia, el conflicto armado interno que vive el Ecuador, quizás con pragmatismo y no leguleyadas de la defensa, no le convendría, solo es un escenario posible, no le convendría ir a la justicia de Estados Unidos, en donde incluso si da colaboración eficaz, pudiera reducirse las penas. Cuando aquí tiene una condena de 34 años, tendrá que responder por la fuga de enero del año pasado, podrá llegar a los 40 años y en medio de un escenario sin plenas garantías de vida, no le convendría, nada más, no le convendría ir a la justicia americana. A ver, ahí estamos planteando ya un escenario de cuál sería el tipo de extradición que Ecuador concedería a este delincuente. Desde ningún punto de vista el hecho de que él se vaya extraditado a los Estados Unidos supone que Ecuador va a entrar en una especie o suerte de renuncia a la tutela judicial efectiva. ¿Qué quiere decir con esto? No es que si él se va extraditado con efecto inmediato a Estados Unidos, los procesos penales en Ecuador y las condenas que él ya tiene acá quedan extinguidas o extintas. Eso no va a pasar. A ver, la ley de extradición, en el artículo 18, establece con cierta amplitud 3 posibilidades de extradición. Ecuador pudiese, y eso me imagino que el abogado del extraditable se lo explicará para efectos de que precisamente el extraditable pueda tomar la mejor decisión, la que él crea que le conviene también, para efectos de hoy poder manifestar o no su voluntad de ser extraditado. Opción 1, el delincuente tiene la posibilidad de ser extraditado previo al cumplimiento de los requisitos que de modo general hemos conversado aquí. Una extradición con efecto diferido o aplazado, que es en el derecho internacional y en materia de extradición la regla general. ¿Qué quiere decir esto? Que en efectos prácticos Ecuador podría concederle a Estados Unidos la extradición de Fito, pero una vez que Fito cumpla las condenas por las cuales ya ha sido sancionado en vía penal en Ecuador y enfrente todos los procesos penales que aún tiene pendientes, lo que diríamos, mientras él no salde las cuentas pendientes con la justicia ecuatoriana, no puede ser extraditado, y lo será una vez que aquello ocurra. Efecto diferido o aplazado de la extradición.
Opción número 2, que Ecuador, digamos, de algún modo, de común acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, determine las condiciones bajo las cuales le concedería una extradición con efecto inmediato. Es decir, que tan pronto concluya este proceso y se verifique que es procedente la extradición, Ecuador envía de inmediato al extraditable a Estados Unidos para que enfrente la justicia norteamericana, y una vez que él cumpla esas condiciones, regresa acá al Ecuador para cumplir las penas y enfrentar los procesos penales que aquí se producen. En ese escenario habrá que determinar la suspensión de la caducidad o la prescripción de los procesos penales y las penas aquí en Ecuador. Y también de algún modo acordar una suerte de extradición con efecto temporal. Te vas allá y luego regresas. Claro, uno dice, por la cantidad de cargos penales que él enfrentaría en Estados Unidos, me parece que son 7 o más, y la cantidad de años que eso implicaría en condenas, difícilmente veríamos a Fito regresar al Ecuador, y eso es algo que, digamos, él tendrá que analizar con su abogado, su equipo de abogados, para efectos de ver qué es lo que más le conviene. Yo pienso igual que usted. Creo que a este extraditable lo que más le conviene es irse a Estados Unidos, porque además es un país donde el sistema carcelario funciona muchísimo mejor que acá. Creo que al menos podría él asegurar en una cárcel de Estados Unidos que nadie le va a matar, cosa que acá en Ecuador no está asegurado. Y de paso nos hace un favor a nosotros, que es lo más importante. A mí lo que pase con el delincuente no me tiene con cuidado, pero sí me interesa que no vuelva a escaparse de una cárcel ecuatoriana. Y acá el SNAI y el Estado ecuatoriano no tiene garantías para asegurar que este señor, que ya se ha jugado al menos 2 veces de la cárcel, no lo haga una tercera ocasión, evadiendo la administración de justicia. Entonces, sí, aquí hay que aclarar, porque han habido voces de algunos colegas que han dicho que Fito no podría ser extraditado a Ecuador porque debe cumplir las penas y debe sortear los procesos penales que están pendientes en Ecuador. Es así, es la regla general en materia de extradición, pero vuelvo a repetir, es una de las opciones que tendría Ecuador para conceder de modo aplazado la extradición. La otra es plantear una extradición con efecto inmediato temporal, con la condición de que Fito regrese al Ecuador a enfrentar procesos penales y condenas pendientes. Entonces, no es que Ecuador tendría la única opción de negarse a darle extradición por tener aquí, Fito, procesos penales y condenas. Creo que hay esta otra opción, lo establece el artículo 18 de la ley de extradición, y supongo y espero que el presidente de la Corte Nacional de Justicia tenga claro esto, porque esto desde ningún punto de vista impediría una extradición de este señor. Al ser una audiencia no común, no ordinaria, que el país va a seguir, a diferencia de otras audiencias, cuando se va a juzgar, interviene la fiscalía, formulación de cargos, elementos de convicción, el juez analiza, se retira. ¿Cómo debiera ser esta audiencia de hoy? ¿Rápida? ¿Se puede dilatar, suspender para el día de mañana, una vez instalada? ¿Cómo debiera ser esa audiencia? Bueno, la posibilidad de un diferimiento siempre está ahí, mucho más en estos casos que tienen relación con la esfera penal. Esperemos que eso no ocurra. La diligencia debería instalarse hoy, entiendo, a las 3 de la tarde, por medios telemáticos, lo cual me parece correcto. Es un delincuente de altísima peligrosidad. Llevarlo hasta la sala de audiencias en la Corte Nacional de Justicia habría supuesto un riesgo muy alto para quienes tienen que estar llevando adelante esta diligencia, incluyendo el propio Fito. De tal manera que, como hoy no es propiamente la audiencia de extradición, pienso que no va en su sustanciación a demorarse mucho. Insisto, el objetivo hoy de esta diligencia es consultarle a este delincuente si tiene conocimiento de las razones por las cuales está siendo requerido ante la justicia norteamericana. Eso es lo primero que se le va a preguntar, luego de todas las formalidades hasta instalar la audiencia, por supuesto, de verificar la presencia de las partes, etcétera, y luego finalmente si él consiente o no consiente la extradición. Nada más. No es una diligencia que hoy debiera tomar mucho tiempo en cuanto a su duración. Puede ser 1 hora,
hora y media, no creo que dure más, en el peor de los casos, y ya luego sí, evidentemente, Fito no consiente su extradición y nos vemos abocados a convocar ahí sí propiamente a la audiencia de extradición. Creo que esa diligencia sí podría tardar un poco más de tiempo porque ya hay que discutir propiamente la procedencia y el cumplimiento de los requisitos de una eventual extradición de Fito. Como en el país se mira con ciertos abogados, no todos por cierto, que a veces dilatan, se enferma, tiene otra diligencia, ¿pudiera ser un escenario aquello? Bueno, para eso está la Defensoría Pública. Es decir, y yo creo que ya esta maña que hay de algunos colegas de que les dé flojera estomacal o dolor de uña o que se les baje la llanta del carro justo el día en que tienen que estar en una audiencia, eso tiene que acabarse. Cierto es que hay ocasiones en las cuales hay eventos de fuerza mayor o situaciones fortuitas que pudiesen impedirnos a nosotros tener que llegar a una diligencia. Eso se produce, se puede dar. Pero esto de estar enviando certificados médicos justo antes de la hora de la audiencia para dilatar el proceso, primero es una mala práctica, pero lamentablemente común en Ecuador. Y yo supongo que el presidente de la Corte Nacional de Justicia estará también preparado para esa clase de, digamos, de jugarretas que se emplean lamentablemente por parte de algunos colegas. De tal manera que hay una invitación a la Defensoría Pública para que ponga su mejor contingente en el evento de que el abogado o el equipo de abogados del extraditable no pudiese llegar a intervenir o a participar en la diligencia de hoy, para que, como manda nuestro ordenamiento jurídico, el Estado ecuatoriano le proporcione un defensor público al señor Fito y no quede en indefensión. Lo importante es que este señor pueda de algún modo tener asesoría jurídica hoy, sea asesoría jurídica de su confianza, pero si aquello no ocurre por omisión o negligencia de su propio equipo jurídico, asesoría jurídica gratuita por parte del Estado a través de la Defensoría Pública para efectos de que no quede en indefensión y luego no se aleguen nulidades procesales, violaciones del derecho a la defensa que de algún modo pudiesen a futuro digamos, convertirse en una suerte de obstáculo o de impedimento para conceder una extradición. Un argumento pudiera ser, esto es una conjetura nada más, que no ha tenido el tiempo suficiente para sus abogados para leer todas las acusaciones que el fiscal de Nueva York le ha enviado al Ecuador y que pide más tiempo, en cuyo caso tiene que acoger el presidente de la Corte Nacional de Justicia. A ver, es que hoy no, insisto, ojalá eso no ocurra y ojalá si es que ocurra el presidente no tolere esta clase de diferimientos, porque hoy no es una audiencia de extradición y los abogados del extraditable también lo deben tener claro. Hoy no vamos a discutir propiamente si se están cumpliendo las condiciones para una extradición, sino sencillamente si es que este señor está consintiendo o no ser extraditado al Ecuador. Probablemente hoy, por ejemplo, pudiese aparecer la discusión sobre si Fito es extraditable o no en virtud de la reforma constitucional y la fecha de su publicación. Tal vez la discusión pudiese irse por allá, pero discutir el cumplimiento de requisitos formales y de fondo de una extradición en la diligencia de hoy no es posible. En este escenario tendría él que no consentir su extradición y abrir paso para que en los siguientes 15 días se lleve a cabo la audiencia, ahí sí de extradición, porque dentro de esos 15 días el señor Fito va a tener 10 días para ahí sí preparar formalmente y por escrito su defensa, preparar las pruebas de descargo para efectos de comparecer a la audiencia de extradición y ahí sí, digamos, de algún modo discutir o someter a debate estos temas. Por ejemplo, las acusaciones que se le ha hecho desde Estados Unidos, si es que hay doble criminalidad, si es que las penas y las acciones penales no están prescritas, etcétera. Pero esa es una discusión que se deja para después en una hipotética audiencia de extradición. Así que un argumento de esa naturaleza, al menos desde mi punto de vista, en la diligencia de hoy, dado el objetivo que hay que cumplir, que es uno solo, me parece que no tiene cabida. Esperemos que el presidente de la Corte en esto actúe con la suficiente
con el suficiente conocimiento, pero también con la suficiente determinación para impedir que se empiece a presentar esta clase de actitudes dilatorias o de señalamientos que tienen como objetivo entorpecer el desarrollo de un proceso que se tuviese que llevar con estricto apego a lo que establecen la ley de extradición, el reglamento a la ley de extranjería y el tratado que tenemos suscrito con Estados Unidos. En el escenario, doctor Ismael Quintana, que en la audiencia de hoy comparezca con su abogado y diga el extraditable que sí consiente su extradición. ¿Será una audiencia pequeña? Sí, acepto la extradición y se cierra y avanza el proceso, se agiliza el proceso. Sí, se va a agilitar, ahí se produciría, insisto, una extradición acelerada, podríamos denominarlo de esa manera, porque, insisto, ya no haría falta convocar propiamente a esa audiencia de extradición, ya no haría falta que Fito, por ejemplo, interponga recurso de apelación, porque si es que hay el consentimiento del extraditable, lo que supone que el equipo jurídico estima que se han cumplido los requisitos para que se conceda una extradición, ya la decisión pasa automáticamente a manos del presidente de la Corte Nacional de Justicia, en cuyo escenario tendremos que esperar solamente a que se adopte la decisión correspondiente para efectos de que luego pase a etapa ya de ratificación presidencial, si es que se concediera la extradición, y digamos de algún modo eso ayudaría ahí sí a que una extradición se acelere. Por eso yo creo que hay que ser cautos. Yo le escuchaba el otro día al ministro del Interior decir, es que en un mes este señor se ve extraditado. Me parece que es aventurado decir que se ve en un mes. Me encantaría poder decirle que esto es así, pero los procesos de extradición, insisto, Miguel, son demorados. Y hoy en día estamos en manos de la decisión del extraditado. Es decir, la demora o, o la aceleración del proceso de extradición en este caso depende de que este señor consienta o no consienta su extradición. Ese es, digamos, el procedimiento que hay que seguir. Ahora, en ese escenario, si dice el extraditable sí, se cierra la audiencia y el presidente de la Corte acelera este proceso y el extraditable podrá armar su estrategia con sus abogados en Estados Unidos para su defensa allá, con los cargos que le han formulado. Efectivamente, una vez que él consiente la extradición, el presidente de la Corte Nacional tendrá que emitir su decisión. Seguramente no lo va a hacer ahora porque el hecho de que Fito consienta la extradición no releva al presidente de la Corte Nacional de Justicia de tener que hacer este análisis de fondo, de cumplimiento de requisitos que lo tiene que hacer sí o sí, con anuencia o sin anuencia de Fito. Hay que revisar las condiciones mínimas para que se produzca una extradición. Una vez que el presidente haga ese análisis, lo único que estamos diciendo es que nos ahorramos el trámite posterior de la extradición con un consentimiento del extraditable, pero no el análisis que tiene que hacer rigurosamente el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, con esa decisión y la concesión final por parte del presidente de la República, entenderíamos que este señor va ahí sí a ser embarcado en un avión y enviado a los Estados Unidos. Supongo que allá pues ya él, entiendo de lo que he leído en algunos medios de comunicación, tiene ya un equipo de abogados o un abogado que además es conocido por defender esta clase de causas allá, y allá pues ya él tendrá que organizar su defensa y su estrategia ante la justicia norteamericana. Pero vuelvo a insistir, el hecho de que él se fuera con una extradición con efecto inmediato no supone que los procesos penales y condenas en Ecuador quedan desaparecidas o se extinguen, pues él tendrá que luego retornar acá y enfrentar el sistema penal ecuatoriano también. Esto es importante lo que usted señala y que le íbamos a preguntar. ¿Qué ocurre con la pena que debe cumplir en el Ecuador? Se le sentenció a 34 años, tiene el otro juicio pendiente por la fuga. Es decir, si es que él va en un escenario, real o no, va a pagar 10 años, si cumple los 10 años o 20 años, el Ecuador puede requerir que vuelva a completar la pena en nuestro país. Efectivamente, opción 1,
extradición aplazada. Es decir, primero se queda en Ecuador a cumplir penas y enfrentar procesos pendientes, y una vez que salde esas deudas con la justicia ecuatoriana, se va extraditado a Estados Unidos. Esa es la opción 1. Opción 2, que acordemos con el gobierno de los Estados Unidos, por eso es que Estados Unidos también puede intervenir en estas diligencias. Acordemos una extradición con efecto temporal o con efecto inmediato, en cuyo escenario Fito se va a los Estados Unidos, aún teniendo aquí cuentas pendientes con la justicia, pero con la condición de que una vez que salde sus deudas con la justicia estadounidense, retorna al Ecuador para cumplir sus cuentas pendientes en la justicia o con la justicia ecuatoriana. En ese escenario, digamos, se producirá la suspensión de la prescripción de las acciones penales y de las penas. Eso es lo que habrá que acordar. Así establece el artículo 18, me parece que es del inciso 2 o 3 de nuestra ley de extradición. Esa ya es una decisión que tendremos que tomar, o que tendrá que tomar, no nosotros, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, sobre la base de lo que eventualmente se llegue a decir en estas diligencias que se podrían dar en este proceso de extradición. Entonces, la gente debe tener claro, no es que acá se va a los Estados Unidos y Ecuador se olvida de los delitos y las penas y los procesos penales por los cuales este señor está hoy en día en una cárcel. Por si acaso, Fito no está cumpliendo prisión preventiva. Fito está, como usted bien ha dicho, cumpliendo una pena. Entonces, no es que Ecuador entre en una suerte de amnesia o que aquí hay una suerte de indulto para el señor Fito. No es que Ecuador se olvida de las cuentas pendientes de Fito con la justicia ecuatoriana. Se va allá, queda en suspenso la prescripción de la acción penal y de la pena aquí, hasta que él retorne y cumpla con esas deudas. Claro, y un tema, si uno compara con otros países, en Colombia en la década de los 80s y 90s, cuando se desbarató el cartel de Medellín con mucha sangre de por medio y el cartel de Cali, el tema de los narcotraficantes es preferible una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Acá, por el conflicto armado interno, la inseguridad, la violencia, las pocas garantías que hay en los centros penitenciarios, a lo mejor es al revés. Estoy más seguro en una cárcel de Estados Unidos en donde pudiera colaborar antes que acá. Así tenga que pagar los 34 años, no estoy tan seguro que en Estados Unidos. Sí, yo digamos, estoy de acuerdo con su análisis. Dios nos libre, pero si usted y yo estuviésemos en la situación del extraditable, creo que no lo pensaríamos dos veces, o al menos hablo por mí. Si yo tuviese hoy que enfrentar, Dios no quiera, un proceso de esa naturaleza, sin lugar a dudas, mi forma de pensar sería que allá voy a estar mucho más seguro, aunque tal vez incluso las penas sean muchísimo más largas que las que debo enfrentar en Ecuador, pero creo que hoy, no solo que el sistema de justicia norteamericano como tal funciona muchísimo mejor que el nuestro, donde los jueces obran con mayor grado de independencia que nuestros jueces acá, sino que además, y lo más importante, es que el régimen carcelario o penitenciario de Estados Unidos, no estoy diciendo que sea perfecto, pero me parece que en comparación con el nuestro, ofrece mayores garantías para que el extraditable allá, al menos, conserve su integridad, su vida y de algún modo también hasta su salud, ¿no? Y como insisto, lo más importante, también una garantía para el Ecuador de que este señor no se va a volver a fugar, de que desde la cárcel de Ecuador no va a seguir ordenando extorsiones, asesinatos, tráfico de armas, tráfico de drogas. Entonces, digamos, es un beneficio tanto para él, creo yo, como para el Ecuador. Nos daría un favor embarcándose en un avión y yéndose a enfrentar la justicia norteamericana y, digamos, de algún modo dejando al país en cierta tranquilidad, porque este no es el único delincuente peligroso, hay muchos más, por supuesto, ¿no? Claro, al final, cárcel es cárcel aquí o en los Estados Unidos. Las condiciones son diferentes, pero cárcel es cárcel. Bien, muchas gracias, como siempre, al doctor Ismael Quintana, constitucionalista, por ilustrarnos en el tema del proceso de extradición de Fito a los Estados Unidos. Ismael, muy amable. Un abrazo, Miguel. Buenos días.
Buen día. 8:03 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos un debate para hablar sobre las reformas a la ley electoral, Código de la Democracia, que aprobara la Asamblea Nacional y que ha vetado parcialmente el presidente de la República. Invitados, la doctora Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, el doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el doctor César Ulloa, director de Docencia e Investigación de la Universidad de los Hemisferios. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.